Y bueno, pues vamos a continuar con la narrativa que iniciamos la semana anterior de los sucesos finales del Señor Jesucristo, donde, ¿sí recuerda lo que hablábamos en esta enseñanza antes de la cruz? Bueno, esta enseñanza es en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Después de celebrar con sus discípulos la Pascua, con todos los acontecimientos que vimos, las enseñanzas que dejaron un precedente para la iglesia que estaba por nacer, llegaron al huerto de Getsemaní. Ahora el corazón de Jesús estaba lleno de un dolor angustiante. Sabía lo que vendría: la traición, el arresto, los falsos juicios, el escarnio, la tortura y la crucifixión en la cruz. Sin embargo, para él no era lo más importante o aquello que tenía tanto temor. Él sabía que sufriría todo esto por causa de la redención del hombre. Pero el saberse abandonado por el Padre durante un momento, a causa del pecado de la humanidad que había de pagar por la redención, eso era lo que hacía que gruesas gotas de sangre cayeran de su frente. Por eso, llegando a este huerto, tomó aparte a Simón Pedro, a Santiago y a Juan, internándose un poco más entre los olivos del huerto, les pide que oren con él. Y al mismo tiempo les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Poco más adelante, cayendo de rodillas, dice la Escritura, se pone en oración delante del Padre, donde exclamó por 3 ocasiones: Padre, si tú deseas, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de la tercera ocasión en que el Señor lo expresa, dice la Escritura que se apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente. Dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Al regresar con sus discípulos y encontrarlos dormidos, les advierte sobre la necesidad de estar alertas. Les dice: yo les exhorto a que estén alertas y que oren, porque si bien el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Es decir, estén siempre alertas y tengan una relación completa, constante con el Padre. Eso es lo que les va a permitir no caer en tentación. Instantes después se presenta Judas para traicionarlo, acompañado de soldados, a quien el Señor recibe con estas palabras: amigo, ¿a qué has venido? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? En ese momento del apresamiento de nuestro Señor, Pedro saca su espada, agrede a Malco, pero el Señor le impide defenderle y se entrega voluntariamente, no sin antes sanar la herida de Malco, porque pues le había cortado una oreja. De hecho, le dice estas palabras en Mateo 26:52: vuelve tu espada a su lugar, porque quien esgrime la espada, por espada de morir. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? ¿O qué acaso no tendré que cumplir toda profecía? Bueno, el Señor tenía todo el poder para defenderse, pero nunca lo usó. Él no vino a defenderse, mis hermanos. Luego, atado como un vulgar delincuente, es conducido al palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Ahí le colocan una corona de espinas en su cabeza y con crueldad la enterraban a palos. Le ponen un manto púrpura mientras sus verdugos lo ridiculizaban burlándose de él. Más tarde, en ese mismo patio, Pedro le niega en 3 ocasiones. Acobardado por el temor de pasar por la misma suerte de Jesús, y ahora está sentado con los alguaciles, con los soldados que les torturaban, calentándose al fuego, dice la Escritura, esperando ver el fin. Pedro no acababan de pasar algunas horas donde le había dicho: Señor, mi vida pondré por ti. Aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo nunca lo haré.
Pedro tenía una versión muy equivocada de sí mismo, no se conocía. Y bueno, en este evento, Pedro niega al Señor y dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 61, en el instante en que Pedro niega al Señor, recordó las palabras de Jesús que le dijo: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Enseguida salió de allí y lloró amargamente. Mire, es escalofriante pensar lo que sucedió en el patio después que Pedro con blasfemias niega a Jesús. Un momento en que sus miradas se cruzan, una de amor, una de vergüenza. Pero Pedro estaba siendo, como le dijo el Señor, zarandeado para remover todo lo que aún gobernaba su carácter. Solamente viéndose cara a cara con sí mismo, se dio cuenta de cuál era su condición delante de Jesús. Bueno, esa misma noche, Judas, lleno de remordimiento, intenta devolver el fruto de su traición, pero se burlan de él. Y al ser escarnecido por quienes le pagaron, en su desesperación se quita la vida, se ahorca. Su conciencia a lo único que lo llevó fue a tener un remordimiento. Por eso se ahorcó, mis hermanos. Judas bien pudo haberse arrepentido de lo que hizo. Y esa es la diferencia que marca a los verdaderos hijos de Dios: el que se arrepiente y el que solamente tiene remordimiento. El que solamente tiene remordimiento vuelve a hacer las cosas porque simplemente se siente mal en el momento que las hizo. Pero el que se arrepiente jamás vuelve a pasar por la misma experiencia. Por la mañana, Jesús es conducido ante Pilato, procurador romano, quien al saber que era Galileo, lo envía a Herodes tratando de deshacerse del compromiso, pero le es devuelto. La gente enardecida seguía gritando en su contra, incitada por los jefes de la sinagoga. Pilato recurre a una tradición, que era soltar a un preso, y les propone: ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás, que es ladrón y asesino, o a Jesús llamado el Cristo? Estupefacto escucha: suelta a Barrabás. Finalmente él contesta: ¿y qué he de hacer con Jesús? Las palabras fueron: crucifícale. Mateo 27, 24, vamos a leerlo. Dice: al ver Pilato que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua, se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo: allá ustedes, yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió: que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué palabras tan tremendas, mis hermanos, lo que puede hacer el odio en el corazón de una persona. Entonces soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús lo entregó para que lo crucificaran. Ahora es Jesús víctima del cruel tormento de la flagelación, donde se usaba un látigo llamado flagellum, que estaba armado con 6 a 7 tiras de cuero, con esferas de plomo y huesos de animales en las puntas. Con cada golpe la piel se arrancaba, se empezaba a ver la carne, los huesos, a quedar al descubierto, la sangre cubre todo su cuerpo. Esa sangre que el pueblo judío dijo: su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Pobre pueblo judío, mis hermanos. Unos días antes habían aclamado a Jesucristo en su entrada a Jerusalén: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y ahora reclama su muerte: crucifícale. Qué poco tiempo le duró el gozo al pueblo de recibir a Jesús. ¿Y sabe qué? Hay muchas personas que se dicen creyentes que les dura muy poco el gozo de recibir a Jesús. Y hay un momento en que se le dice: gracias, Señor, bendito eres, Salvador y Señor, pero de repente lo estamos crucificando. La historia se repite constantemente. Mucha gente bajo el manto de la religiosidad exclama esto: Jesús es mi Salvador, Jesús es Señor, pero con sus pensamientos, con su conducta le traiciona, le niega, le vende, le crucifica.
Después del flagelo, ahora carga sobre sus hombros un madero llamado patíbulum de casi 2 metros de largo, 35 kilogramos de peso. En medio de insultos y golpes es conducido al lugar de la crucifixión, llamado Monte Calvario o Monte de la Calavera. El Señor venía agobiado del dolor, la debilidad, la pérdida de sangre, el peso del patíbulum, y cae. Los verdugos le seguían golpeando, pero se dan cuenta de que no podría más. Toman por ahí a un hombre llamado Simón de la región de Cirene para que le ayude. En el camino, de acuerdo al Evangelio de Lucas, se encuentra a unas mujeres. Lucas 23, 27. Les voy a leer. Recuerde que estoy usando una versión de Reina Valera actualizada por la forma de su traducción. Dice: detrás de Jesús iba una gran multitud del pueblo y mujeres que lloraban y se lamentaban por él, pero Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Mis hermanos, el Señor iba sí a la cruz, pero iba de camino al Padre. Se acercaba el momento de su glorificación. Realmente lo que el Señor estaba haciendo era redimir a la humanidad desde el pecado del mundo para reconciliarla con el Padre. Y les dice: no lloren por mí, yo ya voy de regreso al Padre. Lloren por ustedes y por sus hijos. ¿Por quiénes tenemos que preocuparnos nosotros, mis hermanos? Por nosotros mismos y por nuestra descendencia. De ahí la importancia de no pretender una religiosidad vana, de no pretender un camino de fe avalado por costumbres, por hábitos, sino que verdaderamente sea la convicción de quien conoce de Cristo, quien sabe su redención, y eso lo ha transformado a vida nueva para bendecir su propia vida y la de sus hijos. ¿Sabe lo difícil o lo peligroso que es que alguien manifieste que sigue a Jesús y sea tropezadero para su propia familia? Hay que tener muy consciente esta parte de a lo que fuimos llamados, y sobre todo como padres de familia. Bueno, al llegar a la cumbre del monte, Jesús debió pasar por la vergüenza de una desnudez total, porque así era como se crucificaba. Pero obediente hasta la muerte, se tiende con los brazos tendidos sobre la cruz. Al instante, golpes secos sobre burdos clavos atraviesan sus manos, sus pies, y es levantado como aquella serpiente en el desierto. Recuerda aquel evento cuando el pueblo de Israel es sujeto a juicio y las serpientes salían, y Moisés, orando al Señor, le dice: construye una serpiente y levántala, y todo aquel que ponga su mirada en él será salvo. Era una figura de Cristo. Ahora, quien ponga la mirada en Jesús, su fe en Jesús, ¿qué va a hacer? Salvo. ¿Usted puso la mirada en Jesús? ¿Qué es usted? ¿Sí o no? No lo dude, mi hermano, porque si no hasta me pongo nervioso. Aún en la condición en que estaba, nuestro Señor intercedía al Padre por toda la humanidad. Y eso sucedió en la cruz, mi hermano. Hemos llegado al momento de la crucifixión. Hemos llegado al momento en que el Señor está literalmente en agonía. Y Lucas 23, 34 dice así: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaban suerte para repartirse entre ellos sus vestidos, mientras el pueblo observaba. Los gobernantes se burlaban de él y decían: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo, si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. Jesucristo estaba recibiendo el escarnio, las burlas de todos los que estaban ahí presentes. Jesús, como lo vimos hace un momento, tenía la potestad de pedirle al Padre ángeles que lo salvaran, o de pedirle al Señor: ordena a la tierra que se abra y se traiga a todos estos. Tenía ese poder, pero ¿sabe qué? El Padre, Él solamente decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y le voy a decir algo que a lo mejor a veces no nos puede gustar,
En esas personas que estaban ahí crucificándole, burlándose, estamos representados nosotros. Es muy fácil decir yo no lo hubiera hecho porque conocemos la historia, pero yo casi le puedo asegurar que si hubiéramos estado allí presentes, estuviéramos gritando crucifícale, porque esa es la condición del hombre. Y el Señor diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así, en medio de una generación que no conocía el perdón, así como la que vivimos ahora, Jesucristo estaba mostrando misericordia y extendiendo el perdón del Padre, y lo continúa haciendo. Sigue intercediendo por nosotros. En aquella generación había ciertas palabras, ciertas frases que se usaban. Por ejemplo, los romanos decían, sé implacable con tus enemigos, el perdón es un acto de cobardía. Los judíos practicaban una regla, ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, Jesucristo pide al Padre que los perdone. Y no solo a los que estaban tristes por lo que le estaba pasando, los que lloraban por él, no por lo que le amaban solamente. Él estaba pidiendo el perdón por quienes lo negaron, los escarnecían, lo torturaban, lo tenían en esa cruz. Un perdón que manifiesta el amor de Dios en su máxima expresión, porque a eso vino el Señor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí viene una pequeña reflexión. El Señor pedía de esta manera, así como si no supieran nada de lo que estaban haciendo, como si no supieran a quién rechazaron, a quién torturaron, a quién crucificaban. Qué difícil es entender el amor de Dios, que no saben lo que hacen cuando durante su caminar se abrieron los cielos en algunas ocasiones y se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo bien amado en el cual me complazco. Que no saben lo que hacen si alimentó a miles con panes y peces, y por eso muchos le buscaban. Que no saben lo que hacen si por toda Galilea, Samaria y Judea devolvió la vista a los ciegos, oído a los sordos, levantó paralíticos, sanó leprosos. Que no saben lo que hacen si el mismo fariseo Nicodemo le dijo a Jesús, nosotros sabemos que nadie podría hacer las señales que tú haces si no viene de lo alto. Que no saben lo que hacen cuando aún estaban entre ellos la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, su amigo Lázaro a quien él le devolvió la vida. Sin embargo, reflexionando un poco, mis hermanos, cuánta razón tenía y tiene el Señor, porque en el fondo ninguno de los que estaban ahí sabía lo que hacía, porque ninguno es capaz de reconocer su naturaleza y pecado hasta que no le conoce. Y así estábamos nosotros. Pero ahora sí sabemos cuando pecamos. Y sí sabemos que cuando pecamos, pisamos una sangre que nos redimió. Pisamos la sangre estamos menospreciando la sangre que nos redimió. Ahora sí sabemos lo que hacemos cuando pecamos deliberadamente. De ahí la importancia, mis hermanos, a la convicción que debemos de tener de quién fue el que ganó nuestra salvación y de qué manera. Aún resonaba la voz del Señor pidiendo por el perdón de toda la humanidad cuando se presenta una escena llena de esperanza. Mire, este es uno de los eventos más sublimes en la cruz, antes de su partida, evidentemente. Y esto debe llenar de esperanza a todos los que hemos decidido seguir a Jesucristo. Mire, junto a Jesús crucificaron a 2 ladrones condenados a muerte también. Ahora, es muy probable que a ellos no les correspondía ser ejecutados, porque a todos los que tenían que ser ejecutados en tiempo de Pascua o en los tiempos de las fiestas de los judíos, pues se aplazaban las fechas. Pero como les surgía que Cristo fuera asesinado, pues bien pudo haber sido, lleven a estos también para darle un cierto matiz de justicia. Dice Lucas 23:39, uno de los malhechores que estaban colgados lo injuriaba diciendo,
¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón, porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire, uno de ellos, lleno de ira, pues blasfemaba en contra de Cristo. Repetía incluso lo que escuchaba de la turba y de los fariseos: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro, al escuchar las palabras de perdón, podría yo imaginar, al ver la paz que transmitía Jesús a pesar del sufrimiento, a pesar de las burlas y las maldiciones, su duro corazón empezó a ser conmovido. Y por gracia, en un instante su entendimiento fue iluminado para reconocer quién realmente estaba junto a él. Así que, haciendo un esfuerzo para mirar a su compañero y encontrándose con la mirada de Jesús, le dice: ni en la hora de tu muerte temas a Dios, nosotros estamos aquí porque somos criminales, pero Él es inocente. En pocas palabras podemos ver la confesión de un pecador. Esta es la confesión más corta de la historia, mis hermanos. Alguien que se reconoce culpable y al mismo tiempo declara la inocencia de Jesús. Tú y yo somos criminales, Él es inocente. Y así es como nosotros debimos arrepentirnos, reconociendo la inocencia de Jesús, nuestra culpabilidad, nuestro pecado, y entender que Él pagó con su vida lo que era impagable para nosotros. Así fue como este criminal y pecador arrepentido incluso quiso conmover el corazón de su compañero, pero al ver que su mirada era de odio, comprendió que el arrepentimiento es personal. Así que dirigiéndose a Jesús, ahora le dice sencillamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Se imagina si alguien lo escuchó? ¿Qué pudo haber dicho? Pobre ladrón, estás delirando, no sabes lo que dices. ¿Cómo te atreves a decirle Señor a un condenado como tú? Alguien que está colgado en la cruz. Pero Él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le pide un lugar. Él sabe que no lo merece. Es un criminal. Por eso simplemente le dice: solo te pido un recuerdo. En un instante, la gracia le permitió conocer el corazón de Cristo. Mire, en cierta ocasión Marta y María dijeron a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero eso no es de extrañarse, porque ellas conocían el corazón de Jesús. Eran discípulas de Cristo, tenían fe en Él. Pero que un criminal a punto de morir, con un corazón lleno de perversión, se inunde de la luz de Jesús y se atreve a decirle simplemente y confiadamente: Señor, te pido que te acuerdes de mí, es comprobar la gracia de Dios en su más sublime expresión. Y de ahí venimos nosotros. ¿Quién podrá entender el amor y la misericordia de Cristo? Que solo le basta al Señor escuchar el clamor de un pecador arrepentido para que se cierren las puertas del infierno y se abran las puertas de la gloria. Ese es el corazón de nuestro Señor. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es impresionante. Hoy. Jesús extiende la gracia al ladrón al decirle: en verdad te digo, créelo. Y eso es lo más hermoso para cualquier creyente, mis hermanos, que no hay que esperar mucho para presentarse delante del Señor. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y por gracia la recompensa para el creyente verdadero es inmediata. Su vida eterna comienza en el momento que nace de nuevo.
¿Sabía usted que usted ya tiene vida eterna? Y de hecho, los que no conocen a Cristo también tienen vida eterna. La situación está donde vamos a pasar la vida eterna. De manera que cuando usted cierre los ojos en la tierra, los va a abrir delante de su Señor. Y le dijo el Señor: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz, ahora el Maestro va a reiterar, porque recuerde que estamos hablando de los eventos en la cruz. Va a mostrar un principio divino, el único mandamiento con promesa, que es honrar a los padres para tener larga vida. Y me alegra mucho que aquí haya muchos jóvenes y adolescentes. Dice Juan 19:26, cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. A partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Mire, en este pasaje podemos ver algo especialmente conmovedor. En el momento que Jesús ve a la mujer que fue escogida por gracia para ser su madre terrenal, bueno, él sabía que sus hermanos, los hijos o medios hermanos en la carne, los hijos de José y María, no eran tan confiables. Ellos aún no creían en él. De hecho, no estaban presentes en ese momento. Él sabía los días que esperaban a María como anciana y como viuda, y necesitaba de alguien a quien encomendarle su cuidado. Jesús en su agonía no olvidó su deber de hijo. Así que a ver a Juan a su lado, el único de sus discípulos que estuvo con él hasta el final, le pide que cuide a María como si fuese su propia madre. Y desde ese momento se dice en la Escritura que se hizo responsable de ella, la recibió en su casa después de su partida. ¿Qué nos muestra esto, mis hermanos? Que el Señor volvió a reiterarle a todos los hijos un mandamiento eterno de honrar a nuestros padres hasta el final de sus días. Prosiguiendo con la narrativa en la cruz, Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías clama a este. Mire, debemos recordar algo: la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, a excepción de algunas porciones en los libros de Daniel, de Esdras y Jeremías que se escribieron en arameo. Y los salmos, escritos en hebreo, eran para los judíos algo así como el pan diario. Ellos los cantaban, así como cantamos nosotros alabanzas al Señor, y así como la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, los salmos contenían las profecías mesiánicas. De manera que cerca de la hora novena, él comienza a recitar un salmo escrito por David siglos antes, donde se describe de manera impresionante cada escena de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así les estaba recordando a los judíos presentes quién era él. Vaya conmigo al Salmo 22, por favor. Dice así, versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos y no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes mi clamor? Versículo 7: los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas, sacuden la cabeza y dicen: este que puso su confianza en el Señor, que el Señor lo salve, que venga el Señor a librarlo, ya que en él se complacía. Versículo 11: no te apartes de mí, que me cerca la angustia, y nadie viene en mi ayuda.
Mucha gente poderosa me rodea. Son fuertes como toros de Basán, como leones feroces rugientes. Abren sus fauces dispuestos a atacarme. Me voy diluyendo como el agua. Tengo todos los huesos dislocados. El corazón dentro del pecho se me derrite como la cera. Tengo seca, muy seca la garganta. La lengua se me pega al paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Me han cercado una banda de malvados. Me tienen rodeado como perros. Han taladrado mis manos y mis pies. Puedo contarme todos mis huesos. Mientras ellos se regodean al verme, echan a la suerte mis vestidos y se los reparten por sorteo. Pero tú, Señor, no te alejes. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi ayuda. Qué impresionante salmo escrito por David. Pero el maestro siempre será maestro. Y ahora les muestra cómo todo se estaba cumpliendo al pie de la letra. Sin embargo, por la dureza de un corazón no arrepentido y justificados bajo una religiosidad recalcitrante, no lo entendieron, como hasta hoy. ¿Y sabe quiénes son los que lo siguen negando? Los que se consideran más religiosos, más cercanos. La humanidad continúa sin entender que es insolvente ante la justicia de Dios, que sus recursos, sus obras, su prestigio, su dinero no sirven de nada, que no puede cruzar por sus medios ese gran abismo que el pecado abrió entre Dios y los hombres, no puede. Y que Jesucristo, al hacerse redentor de la humanidad, tuvo que tomar el lugar del hombre pecador, sustituyéndolo en la cruz, donde el Padre iba a descargar toda su ira, todo el peso de la justicia de Dios. En ese instante, cuando el Padre lo abandona, pero no como hijo de Dios, eso sería contradictorio. Dios no se puede abandonar a sí mismo, sino como el Hijo del Hombre, el Dios encarnado. Así que al haber cargado con todo el pecado de la humanidad, la justicia de Dios se descarga sobre él, haciéndole experimentar el más espantoso abandono, estar separado del Padre. Por eso el grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, vamos a notar algo bien importante. No dice Padre mío, ¿ya se dio cuenta? Dice Dios mío. No Padre mío como cuando pidió por el perdón de los hombres, que le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí estaba intercediendo, pero ahora, en este momento, no está hablando como el Hijo amado que le complacía. Está clamando como el pecador que pide por el perdón de Dios, porque estaba sustituyendo a todos los pecadores del mundo en esa cruz. Una frase llena de reverencia, de angustia, de necesidad de perdón. Palabras que encierran una profunda advertencia a quienes pecan deliberadamente. El pecado nos separa de Dios, mis hermanos. ¿Sí sabía eso? Mire, aquel día, el día del juicio final, Dios va a separar, Dios va a abandonar a quienes rechazaron la salvación por gracia en Cristo Jesús, porque el costo de la redención tuvo un alto precio. Representó ese espantoso tormento que tuvo que sufrir su Hijo amado en la cruz. ¿Podrías darle gracias a Dios por haber pronunciado esas palabras? Gracias por haber sufrido ese abandono y desamparo, porque si no lo hubieras sufrido tú, si tú, Señor, no hubieras padecido ese abandono del Padre, todos lo hubiéramos sufrido eternamente en el infierno. Ese es el valor de la gracia, mis hermanos. Por el esfuerzo físico, desde la noche anterior, el tormento de la corona de espinas, el flagelo, la pérdida de sangre, la fiebre, la alta temperatura del ambiente. Estamos hablando de mediodía, en una zona de mucho calor. Él ya estaba experimentando una terrible sed. Por eso dice la Escritura: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Dice Mateo 27:34: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel.
pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Por qué no quiso beberlo? Mire, esta mezcla de vinagre y hiel, también en ocasiones se le ponía un poco de mirra, porque hacía una labor anestésica, por decirlo así, para mitigarles el dolor. Por eso también, para acelerarles la muerte, les rompían las rodillas. Sin embargo, Jesús no hizo nada por mitigar su dolor. Sin embargo, se tenía que cumplir toda profecía. Y en Juan 19:28 dice: después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliese. Ahí había una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. El Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso dice el Salmo 69:21. Ahora, ¿por qué rechazó la primer bebida y la otra sí la bebió? Primero, porque él no deseaba mitigar ningún dolor, no estaba para eso. Segundo, porque tenía que cumplir toda profecía. Y la segunda la toma, de hecho la pide, y ahí es cuando le dan vinagre. Esto es un vino corriente, barato, que era la bebida ordinaria de los trabajadores y de los soldados. Hasta el final nuestro Señor se humilló. Por eso uno de aquellos soldados, cuando escuchó la frase tengo sed, le acercó este vinagre a la boca. Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. La palabra griega para consumado es, esta frase, es tetelestai, que significa concluir un fin, llevarlo a una total plenitud. Consumado es, hermanos, señala haber cumplido. También se traduce como cancelado. Es decir, Jesús vino a consumar la obra de salvación, cancelando la deuda que teníamos para con Dios. Colosenses 2:14 dice: anulando el arca de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Se da cuenta? Siempre que comenzamos un proyecto es muy satisfactorio terminarlo. ¿A quién le gusta terminar proyectos? A todos. Imagínense una obra de arte concluida, un proyecto arquitectónico, un niño que nace saludable, completito, pero todo lo que venga del hombre, mis hermanos, aunque al principio se vea hermoso, se vea lindo, se vea completo, funcional, siempre habrá de fallar y será susceptible a deteriorarse, a la decadencia, a sufrir daños, a perderse, a ser robado y a morir. Sin embargo, consumado es en los labios de Jesús. Representó la conclusión perfecta de un todo, porque consumado es significó que la voluntad del Padre fue hecha, obedecida, concluida. Consumado es significó que se cumplieron en Cristo todas las profecías mesiánicas y promesas del Antiguo Testamento. Consumado es representó que la ley ceremonial para la expiación de pecado fue derogada, porque al llegar la sustancia en Cristo, todas las figuras desaparecieron, las sombras se disiparon. Consumado es. Consumado es representó que sus sufrimientos como hijo del hombre terminaron y ahora regresaba al Padre como el Hijo de Dios que siempre debió estar ahí. Consumado es, permite al pecador arrepentido acceder a la vida eterna en el cielo. Consumado es, hizo que la obra de redención y la salvación se convirtiera en una buena noticia para toda la humanidad. Consumado es, significa que tú y yo, mi hermano, tenemos un pasado perdonado,
un presente con propósito y un futuro glorioso. Consumado es, permite a quienes creemos acercarnos tomados de la mano de Jesús al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Consumado es, nos da el privilegio de expresar nuestra gratitud en obediencia, en adoración y alabanza a quien dio su vida por nosotros en la cruz. Consumado es. ¿Qué significa para ti? Consumado es. Es el principio de una nueva vida, pero una nueva vida de acuerdo a lo que Dios está esperando de ti y de mí. No para regresar a los mismos vicios de antes, mi hermano. No para regresar a tomar lo que el mundo sigue ofreciendo para seducir, para apartar, para deteriorar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Consumado es que tú tengas la convicción de caminar hacia adelante sin mirar atrás. ¿Qué le podrías tú decir al Señor con las palabras consumado es? Yo te voy a pedir de favor que te pongas de pie para que oremos en gratitud a nuestro Señor. Este es un momento de reflexión, mis hermanos, como cada vez que escuchamos el consejo del Señor. Pero hablar de su sacrificio, hablar del momento donde Él consuma totalmente nuestra redención, es especialmente hermoso pensar en ello, pero también estar convencido de lo que ahora somos delante de Dios y de cómo vamos a vivir la vida que el Señor nos ha dado. Si tú quieres, puedes levantar tus brazos al cielo y decirle: Señor, gracias, muchas gracias. Gracias porque consumaste la obra perfecta en la cruz. Gracias porque sufriste ese desamparo del Padre. Y podrá sonar muy cruel esta oración, pero gracias por haber muerto en la cruz. Gracias porque pusiste tu vida por nosotros, Señor. Gracias porque no escatimaste ser Dios, ni te aferraste a ello, sino que te humillaste y tomaste forma de hombre, forma de siervo, y fuiste obediente hasta el final, hasta la cruz. Así que, Señor, lo único que podemos decirte es gracias, pero que no sea una gratitud de palabra. Tú estás esperando que nuestra gratitud dé fruto, dé evidencias, y la mejor evidencia es que ese ser que murió, ese yo que ha muerto, ese pecador que fue perdonado, realmente se haya quedado en el pasado, y que ahora la vida nueva que tenemos en Cristo, la que fue ganada por nosotros en la cruz, se haga evidente en cada palabra, en cada acto, en cada mirada, en cada paso que demos en este mundo, porque ese es el valor de la gracia. Ahora es tu Espíritu Santo el que nos guía, el que nos gobierna, el que nos convence de pecado, el que nos lleva de la mano, el que nos permite perseverar en la fe. Entonces no permitamos que sea el mundo el que nos separe, que no sea nuestro orgullo, que no sea la soberbia, que no sea la religiosidad, que realmente consideremos que consumado fue, y que en el momento que nosotros te pedimos perdón, arrepentidos, y fuimos regenerados, redimidos, nacimos de nuevo, he aquí que una nueva criatura nació. Y esta nueva criatura tiene que dar frutos dignos de ese arrepentimiento. Consumado es. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nos dejamos caer en tus brazos
por la fe, y te pedimos que sigas redarguyendo nuestro corazón, Señor, porque consumado fue. Que sigamos adelante, Señor. Guarda tu iglesia, Padre eterno. Guárdanos de todo mal, Señor. No nos dejes caer en tentación. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga.